Que Dios les bendiga a todos y pues damos gracias a Dios porque ya llegamos al momento en que vamos a continuar con este estudio bíblico de los dones espirituales. Para hacer una pequeña remembranza, pues esta viene siendo como la tercera parte, ¿no? En la primera hicimos una introducción al tema, en las cuales simplemente nos limitamos a repasar los pasajes bíblicos que específicamente hablan de los dones. Veíamos 3 libros que hablan de los dones, 4 listas en total. Y pues bueno, ya en la segunda parte ya comenzamos a tratar los dones espirituales de uno por uno, ¿no? Y habíamos dicho que íbamos a irlos encasillando en bloques donde pusiéramos dones que pudieran confundirse por tener nombres que se parecen, ¿no? En la parte anterior hablamos de 3 dones: el don de sabiduría, el don de conocimiento o de ciencia y el de enseñanza. Esos 3, ¿verdad? Ya los especificamos, vimos que aparecían en las listas y también dimos ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron esos dones, ¿verdad? Ahora vamos de lleno con el segundo bloque, que son 3 dones también: el don de discernimiento de espíritus, el don de fe y el don de profecía. Ya después vamos a ver por qué los hemos puesto juntos, para ver si se relacionan, si pudiera haber algún momento en el que se pueden confundir o no. Así que antes de ir de lleno a la palabra del Señor, vamos a ir en oración para pedirle al Señor la iluminación para ser edificados con su palabra. Padre de los cielos, en esta noche te agradecemos porque has sido bueno con nosotros y nos has permitido llegar a este momento en que vamos a meditar en tu palabra. Te pido, Padre, personalmente, que en esta hora es mi persona quien va a hablar, Señor, la persona que tú vas a ocupar como medio para comunicarnos tu voluntad. Que mi boca no vaya a decir nada en contra de la verdad, sino a favor de ella, para que mis hermanos sean edificados con lo que van a escuchar. Que no solamente lo guarden en su corazón, sino que lo pongan en práctica, porque ahí es cuando realmente tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, sin perder el tiempo, vamos con el primer don de este bloque, el don de discernimiento de espíritus. Vamos por partes, así como lo hicimos en la parte anterior. Primero vamos a corroborar que si este don estaba en la lista o no. Vamos entonces a 1 Corintios 12:10, que es la lista que mencionaba a este milagro. 1 Corintios 12:10. Vamos a ver qué decía ese versículo, si ahí se menciona el don de discernimiento. 1 Corintios 12:10. Me siguen con su vista, yo me adelanto, y dice así la palabra del Señor. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Así que el don ahí está. Y pues ya para ir adelantando un poquito, pues vamos a ir ya al ejemplo bíblico, al personaje que manifiesta este don, y vamos a Hechos capítulo 16, versículo 16. Lo vamos a tener ahí y vamos a ver qué es lo que nos dice este pasaje. Hechos capítulo 16, versículo del 16 al 18. Perdón. Hechos capítulo 16, vamos a leer del versículo 16 al 18. Me siguen con su vista y dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Muy bien, entonces viendo aquí el ejemplo, pues podemos ver que Pablo prácticamente también tenía este don. Y tenemos aquí esta historia
de esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Ahora bien, veamos qué es lo que sucedió acá. Aquí en el título de la lectura comienza en el versículo 11, donde se titula Encarcelados en Filipos. Muy bien, sabemos de que aquí está Pablo con otros de sus colaboradores. Por ahí se menciona Silas, pero lo que tenemos que ver es el contexto, ¿no? Sabemos de que ellos en muchos de sus viajes, al llegar a los pueblos, a las ciudades, no manifestaban sus propósitos. La gente no los conocía, no sabía que eran cristianos, no sabían que eran predicadores. Pero como aquí lo menciona el pasaje, esta muchacha tenía esa habilidad que sus amos ocupaban para su beneficio. Entonces ella detecta que Pablo y sus acompañantes tenían algo diferente. Podemos ver también en los evangelios que sucedía lo parecido con Jesús. Jesús, cuando encontraba un endemoniado, el endemoniado rápidamente lo detectaba. Dice la palabra del Señor que Jesús era una persona que físicamente no era agraciada, porque ese era el propósito. Jesús no buscaba resaltar entre la gente, perdón. Jesús no buscaba resaltar entre la gente por su físico, sino que él resaltaba por sus palabras, él resaltaba por sus actitudes. Sin embargo, los endemoniados, como eran un espíritu poseyendo a otra persona, ellos podían ver el medio espiritual sin ningún velo de por medio. Entonces, al ver a Jesús, ellos veían su gloria y tenían miedo, porque sabían que los hombres comunes, inclusive en la palabra nos habla, que algunos de sus discípulos a veces intentaban sacar a los demonios y no podían, ¿verdad? Eso les decía, les hace falta ayuno y oración y lo que sea, ¿verdad? Pero cuando veían a Jesús, ellos veían una amenaza, porque sabían que Jesús solo decía la palabra y estos demonios se iban para afuera. Tan sencillo como eso. Entonces, tenemos que recordar que nosotros también en este mundo estamos en terreno enemigo, que, dice la palabra del Señor, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Este mundo ha sido corrompido por el pecado, y tanto nuestros cuerpos como también las cosas que nos rodean están siendo corrompidas por el pecado, porque la Biblia menciona al diablo como el príncipe de las potestades del aire. Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa que nuestros ojos carnales no nos permiten ver muchas de las cosas que aparecen en el plano espiritual. La Biblia muchas veces no nos dice los detalles de este plano, sin embargo, lo que sí podemos decir es de que las personas que tienen este don, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado en saber qué es este don. Como se acordarán en las partes pasadas, dijimos que íbamos a usar palabras clave para intentar comprender de qué tratan estos dones, ¿verdad? Bien, el don de discernimiento, por resumirlo así, podemos ponerle el nombre clave de detectar. El don de discernimiento de espíritu es detectar. Es decir, este don consiste en distinguir el espíritu del mundo, especialmente para descubrir el verdadero motivo que anima a la gente. Es decir, podemos concluir de que este es un poder sobrenatural dado por Dios para poder detectar a los espíritus y ver su actividad en claro, sin ningún velo de por medio. Y de esta manera, la persona que porta este don puede conocer las intenciones de las personas que lo rodean. Es simplemente y llanamente eso. ¿Qué sucedió en este ejemplo que vemos aquí? Lo que sucedía aquí era de que esta mujer adivinadora, aunque pareciera que tuviera palabras agraciadas, ¿no? En decir de que este muchacho que ven aquí y sus seguidores son hombres de Dios, son palabras agraciadas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema era que recordemos que había muchos enemigos del evangelio en ese momento. Por no decir, en otras palabras, que ser cristiano prácticamente era un delito. Ya habíamos visto el ejemplo de los fariseos de que condenaron a Jesús a crucifixión solo por blasfemia, por decir irónicamente la verdad más grandiosa de que Jesús es el Hijo de Dios.
Ahora bien, en ese tiempo Pablo mismo fue un perseguidor de la iglesia. Entonces, el hecho de que ellos llegaran a un nuevo pueblo, a una nueva ciudad, y que los identificaran como cristianos antes de que ellos comenzaran a hacer su trabajo, era un estorbo. Así que por más agraciadas que eran las palabras de esta muchacha, estaba estorbando el propósito de Pablo y de sus seguidores. Por esa razón, dice la palabra, que Pablo se disgustó, porque aquí dice la palabra, leíamos versículo 18, ¿verdad? Y esto lo hacía por muchos días. O sea, la muchacha los estaba siguiendo prácticamente, por no decir los estaba acosando. Y es que esta muchacha, por el espíritu que le estaba poseyendo, como así pasaba con Jesús, los endemoniados veían a Jesús como una amenaza, como alguien que ellos no podían ignorar. Nosotros no podíamos ver el plano que veían los endemoniados, porque ellos veían a Jesús tal cual es, por su gloria, porque para ellos era una amenaza. Entonces pudiera haber sido un caso parecido al de la muchacha con el espíritu de adivinación. Entonces, podemos decir que las personas que tienen este don, así como Pablo, que directamente la detectó y dijo, no, esta muchacha tiene un espíritu. Entonces, con el poder que Dios le había dado, sal de ella, y en esa misma hora, dice la palabra, salió. Ahora bien, si Pablo tenía este don, también podremos concluir de que también los cristianos pueden ser detectados fácilmente por alguien que está íntimamente relacionado con las fuerzas del mal. Porque así como pasaba con Pablo, tenía un espíritu efervesciente que se hacía notar en el momento. Entonces viene siendo como un arma de doble filo, por así decirlo, porque así como Pablo pudo ver claramente que ella tenía otras intenciones, no por voluntad propia, sino por el espíritu que la poseía, también a él lo detectaron rápidamente. No sabemos si otro de sus acompañantes también tenía este don de discernimiento de espíritus, pero lo que podemos concluir es que lo detectaron a él. Ahora bien, la pregunta real es, si nosotros detectamos a alguien a nuestro alrededor que tiene malas intenciones, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Pablo actuó inmediatamente, él sabía, si la dejo a ella, más bien si dejo al espíritu que está dentro de ella actuar libremente, no sabemos si nos van a encarcelar otra vez y ya no vamos a poder predicar, porque recuérdense, aquí el pasaje decía encarcelados en Filipos, ¿no? O sea, no había necesidad de retrasar más la obra del Señor, ¿no? Entonces, Pablo tomó una decisión y con el poder de Dios fue respaldado. Y el problema se terminó. El problema es que los amos se quedaron muy molestos. Y ahora, ¿a qué muchacha vamos a contratar para que nos adivine? Se nos acabó el negocio. Y aquí la historia continúa. Yo les recomiendo que solo por contexto continúen la lectura, ¿no? Pero el detalle es, si hay una persona que porta este don, una cosa es que detecte a otras personas que llegan a él con malas intenciones. Pero otra cosa es muy diferente, es cómo procede esta persona ante esa gente. Es muy diferente cuando alguien se acerca a nosotros y nosotros no detectamos ninguna malicia en ellos, porque no podemos verlo. Pero otra cosa diferente es así como le sucedía a Jesús. Decía la palabra del Señor que Él conocía las intenciones de los corazones de los que llegaban a Él. Por eso Jesús siempre tuvo una respuesta en la boca para hablar a los fariseos, porque Él conocía sus intenciones desde lo más profundo de su corazón. Y esa es la ventaja y ese es el punto que tienen que exagerar los portadores del don de discernimiento de espíritus. La iglesia lamentablemente es atacada por fuera y por dentro, por inconversos y también por disque hermanos en el Señor. Así que lamentablemente no sabemos de dónde el enemigo puede aprovechar para atacarnos y atacar a la obra del Señor. En la iglesia puede haber mucha gente con buena intención, pero a veces por nuestra ignorancia o por nuestra ingenuidad, a veces no podemos ver la malicia de otras personas que puede ocupar el enemigo. Y aquí es donde entran estas personas. Estas personas son como que tienen unas gafas especiales que le permiten ver alrededor
si un enemigo se acerca peligrosamente. Y ellos, o con ayuda de otros, tienen que anunciar, tienen que actuar, tienen que ver cómo hacen, tienen que ver cómo proceden, porque ellos son los ojos de la iglesia. Los que tienen el don de discernimiento de espíritus son como los ojos de la iglesia, que ven con facilidad, sin ningún velo que los tape, un plano que nosotros no podemos ver. Pero como dije antes, una cosa es verlos y otra cosa es qué vamos a hacer. Nos decía Pablo también en 1 Corintios 12 que somos un cuerpo. Entonces conviene que si hay alguien en las iglesias que tiene este don y lo descubran, que lo pongan a trabajar rápido, porque la iglesia los necesita. La iglesia está urgente de estas personas, porque qué tristeza da que a veces en las iglesias hay pleitos, hay disensiones, inclusive hay separaciones por murmuraciones, por malas intenciones de un hermanito que realmente no es hermanito, o de grandes problemas que se dan por discusiones, y estos dones pueden hacer la diferencia por avisar a tiempo. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo no hubiera mandado a callar el espíritu que estaba en esta muchacha y lo hubiera sacado de ahí? Quizás lo hubiera estorbado en su ministerio en Filipos, no sabemos, pero Pablo actuó en el momento, porque él vio, él se anticipó. Entonces, obviamente, con este don hay varias cosas que tenemos que ir viendo también, que son complementarias, pero quedamos ya claros, ¿verdad?, de que este don significa detectar, poder simplemente detectar las intenciones ocultas de las otras personas, ya sean buenas o malas, ¿verdad? Ahora, vamos a mencionar un par de características de este don para que nos quede un poquito más en claro, ¿no? Las características son las siguientes. Las personas aseguran si la gente con la que hablan, si sus enseñanzas o motivaciones vienen de Dios o no. Es una característica inherente de las personas con el don de discernimiento de espíritu. Segunda característica. Tanto el que tiene el don puede detectar a otros como también ser detectado, como le pasó a Pablo, ¿no? Tercera característica. En la mayoría de las veces se ganan la confianza de la gente. Pues sí, porque obviamente si alguien con este don avisa de otros cristianos que no ven las intenciones ocultas de la gente malintencionada, pues se ganan el favor, ¿no? Estos vienen siendo como los que cuidan a las ovejas de las malas intenciones del enemigo y de sus secuaces, ¿no? Siguiente característica. Son muy difíciles de engañar y estos también exigen mucho alimento espiritual. Como ellos saben, perciben las intenciones con las que la gente llega a ellos, obviamente como ellos saben si lo que les hablan es palabra de Dios o no, si viene de Dios o no lo que alguien les dice, obviamente tienen que estar bien nutridos de la palabra, ¿no? Si no, como rayos van a desmentir algo que le diga a otra persona. Tienen que conocer la palabra para saber desmentir si algo viene de Dios o no, ¿verdad? Y estas serían las características que están apegadas al don de discernimiento de espíritus. Ahora bien, vamos al siguiente don, que sería el don de fe. Primero vamos a revisar dónde está en la lista y es en 1 Corintios 12:9. Vamos a ver si está en la lista o no. 1 Corintios 12:9 dice así: a otro fe por el mismo espíritu. Así que corroboramos ya, ahí está en la lista, así que el don existe. Ahora bien, vamos a definir en qué consiste este don. Vamos a tomar un ejemplo del libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Ahora vamos a ver quién va a ser el personaje bíblico que vamos a estudiar en esta ocasión. Hechos capítulo 11, versículo del 19 al 24. Hechos 11 del 19 al 24. Me siguen con su vista, lo leo yo solo, dice así la palabra del Señor, el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos,
anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué? Fieles al Señor. Fíjese el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, ¿y de qué? Y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bien, hagamos una pequeña remembranza de quién era Bernabé. Bernabé es un personaje que no aparece en los evangelios sino hasta el libro de Hechos. El apóstol Pablo tuvo 4 viajes misioneros y tuvo varios acompañantes a lo largo de esos viajes. Sin embargo, el primero que empezó todo y el que fue su primer acompañante fue Bernabé. Ahora bien, como vemos, aquí en el pasaje nos habla de una cuestión que pasó en Antioquía. Como curiosidad, en este lugar fue donde por primera vez se llamó a los que creían en Dios cristianos. Así lo dice el versículo 26. Ahora bien, ¿por qué nos da todo este contexto de este pasaje? Porque no era la primera vez en que Bernabé iba a un lugar confiando en que Dios lo iba a respaldar. Aquí nos dice, primero el versículo 19, esto pasó justo después de que Esteban hubiera sido apedreado. Recordemos, al inicio del libro de Hechos nos habla de los 7 diáconos. El primero y el más destacado era Esteban, el cual fue apedreado porque enfrentó al Sanedrín y a todos los que no creían en Dios con palabra fiel y palabra exacta. Ahora bien, prácticamente por este revuelo fue de que comenzó más el gran problema de la persecución de la iglesia. Curiosamente, en el momento en que apedrearon a Esteban, justamente ahí estaba Pablo, en ese momento llamado Saulo. Él después en un juicio se culpa a sí mismo por consentir en la muerte de Esteban. ¿Pero a qué quiero llegar con todo esto? En este momento en que estos cristianos llegaron a Antioquía, la cosa estaba ardiente. No le dijeron a nadie de su predicación, solo a los judíos, porque sabían que eran los únicos en quienes podían confiar que no los iban a delatar. Pero ¿qué pasó? Llegó la noticia a Jerusalén que la gente comenzaba a creer. Pero ¿y quién va a ir? ¿Quién va a querer sacrificar su cabeza si algo sale mal? Pero Bernabé no pensó en eso. Bernabé no vio el peligro. Bernabé dijo, el Señor quiere bendecir Antioquía y alguien tiene que ir para ayudar a los hermanos. No los podemos dejar solos. Y él fue. Y adivinen, Bernabé fue el responsable de que Pablo se uniera a la iglesia. Jesús fue quien cambió el corazón de Pablo. Lo restauró de la pérdida de su vista, pero después de eso Pablo intentaba predicar, pero la gente no le creía. Pues obvio, era totalmente obvio, era un asesino, era un perseguidor de la iglesia. ¿Quién le iba a creer? Solamente alguien que tuviera el don de fe, como Bernabé. Bernabé fue el primero que lo recibió como una nueva criatura, como un hermano en Cristo. Él vio su verdadera transformación y regeneración y fue Bernabé como un puente para Pablo, para llegar a los discípulos a la iglesia. Y de ahí pues Pablo se llevó al mundo entero. Ahora, ya viendo el ejemplo de Bernabé y viendo todo su contexto, ya podemos ver cómo definimos este don. Podemos decir, bueno, primero que nada, la Biblia cuando habla de don, sobre todo en el Nuevo Testamento, puede referirse a varias cosas, principalmente a 3. Primero, en la fe salvífica, o sea, en el factor que habla Hebreos capítulo 11, si no me equivoco, que es la fe que nos permite recibir a Jesús como nuestro Salvador, aunque nunca lo hemos visto con nuestros ojos, sino que es algo dado por fe, que es un don de Dios, ¿verdad? Segundo, la Biblia se puede referir al aspecto del fruto del Espíritu. Recordemos que son 9 aspectos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La fe está metida en ese bolso. Entonces también la Biblia puede referirse a ese aspecto del Espíritu Santo, que todos los tenemos, porque el aspecto es uno completo, separado en 9 aspectos diferentes.
Ahora bien, hablando de fe salvífica o del aspecto del fruto del Espíritu Santo, viene el tercero, hablando del don de fe, que es muy diferente. Y por eso hay que tener cuidado de no confundirlos, ¿no? Obviamente todos los cristianos tenemos fe porque hemos creído en Jesús. Pero ahora bien, específicamente en el don, ¿a qué nos referimos? Bueno, ya para darle un concepto, para atrevernos a darle un concepto, podemos decir que el don de fe es una única forma de fe que va más allá de una simple creencia. Consiste en una confianza sobrenatural en la que no alberga la más mínima duda en torno a un asunto que trate de Dios. Como decíamos antes, en las partes anteriores de este estudio, los dones son exageraciones de aspectos sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da. Decíamos que los que tienen el don de sabiduría tienen la exageración de entender con más facilidad la palabra del Señor. Las personas con el don de discernimiento tienen la facilidad exagerada de poder ver alrededor las intenciones de la gente. Ahora bien, la gente con el don de fe tienen prácticamente el aspecto de la confianza en Dios de una manera desmedida. Bernabé no tenía dudas en que Dios iba a bendecir a Antioquía con su predicación. Otros judíos y otros integrantes de la iglesia tenían esas dudas de que se iban a ser capturados, de que se iban a ser perseguidos. En Bernabé no cabió esa duda. Y él fue, y él apoyó a los hermanos, y él con su fe, con su don, contagió a los demás, para que ya no fueran retraídos, sino que con más valentía fueran predicando la palabra del Señor. Eso, hermanos, es el don de la fe. Es una exageración de confianza con Dios, que simplemente en los momentos en que otros cristianos dudan, estas personas están confiadas en que Dios es soberano, de que Dios tiene el control y nunca ha perdido el control en ninguna situación, y de que Dios es el que lo sabe todo y que conoce nuestros corazones y que conoce nuestros deseos. Dios no es un insensible. Las personas que tienen este don confían plenamente en que Dios va a decidir lo mejor para sus vidas, en todas las situaciones, en todas las cuestiones de su vida, sin importar los detalles. Ellos confían en que Dios va a hacer cumplir su santa voluntad. Era lo que creía Bernabé, y en ambas cuestiones tuvo la razón, en referente a Pablo y en referente a lo que sucedió en Antioquía. Ahora bien, este concepto es un poquito sencillo de decir porque vamos directo al grano, ¿no? Pero vamos a ir viendo un par de características para que nos quede más en claro en lo que consiste este don, ¿no? Bueno, primero que nada, la primera característica de un portador del don de fe es que esta gente cree en Dios sin reserva alguna. O sea, prácticamente Dios es lo más especial para ellos porque es donde ellos basan su creencia, donde ellos basan su credo. Ahora bien, la segunda característica, estas personas combaten toda la vida contra la incredulidad. En el momento en que Pablo quería unirse a la iglesia y nadie le creía, y que vino Bernabé y fue el primer amigo de Pablo, Bernabé se enfrentaba a los discípulos y les decía: Jesús nos predicaba de un cambio de vida, Jesús nos predicaba de que la gente puede cambiar, y ustedes ahora están rechazando a alguien que ya fue transformado por el mismísimo Jesús. Bernabé no estaba peleando con los discípulos específicamente, estaba peleando contra su incredulidad, porque la incredulidad es lo que muchas veces nos aparta de nuestras bendiciones en la iglesia, es muchas veces lo que nos aparta de crecer como familia en Cristo. No es de que alguien que tenga este don se va a pelear con sus hermanos, no, de que él está intentando hacer que la fe en ellos crezca, al igual como él la tiene, solo que él tiene una ayuda extra, porque él tiene el don, los otros hermanos no lo tienen. Por eso para ellos es más difícil despegarse de la incredulidad que como humanos nosotros tenemos. Como ya lo dije, todos tenemos fe, solo que los que tienen este don lo tienen en sobremedida.
tienen el agregado, tienen la ventaja, por decirlo así. Y por eso viene el doble filo también. Ya ven que en cada don siempre hay un compromiso con la iglesia. Los que tienen este don tienen el compromiso con sus hermanos de ser los que animen a creer en lo que la palabra del Señor nos dice. Estas personas son como los que van al frente y tienen que jalar a los demás hermanos, porque ellos tienen más dificultad en seguirles el paso en lo que respecta una vida sobrenatural con Jesús. Ellos lo tienen claro, ellos no tienen duda, no hay algo que los detenga, pero sus hermanos se están quedando. Era lo que Bernabé estaba peleando en cada momento. Intentar reducir la incredulidad de sus hermanos para que ellos pudieran ponerse en marcha junto con él, codo a codo, para que juntos pudieran caminar hacia su crecimiento en Jesucristo. Tal cual eso. Y ese es el compromiso que tienen las personas que tienen este don. Así que creo que ya vamos terminando con este don, creo que ya quedó muy claro. Y ya vamos de lleno al último don de esta tanda. Y vamos a hablar del don de profecía. Volvemos al mismo proceso, ¿no? Primero vamos a revisar si estaba en la lista o no. Así que volvemos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios 12, 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí. Me adelanto, dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 12, 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Así que ahí corroboramos, está en la lista, así que el don existe. Ahora bien, vamos a ver a qué personaje vamos a usar como ejemplo de la Biblia. Volvemos a Hechos, solo que ahora en el capítulo 15, versículo 32. Hechos 15, 32. Vamos a tomar el ejemplo de Judas y de Silas. Hechos capítulo 15, versículo 32. Dice así, me siguen con su vista. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. ¿Con qué dice ahí? Con abundancia de palabras. Ahora bien, a propósito dejé este don al final porque quizás era el que podría dar más problemas, ¿no? Por las diferentes creencias y pues opiniones populares en la iglesia acerca de esto, ¿no? Quizás el don de discernimiento de espíritus era el más desconocido, pero al definirlo ya no hay ningún problema. En cambio, con el don de profecía sí tenemos que quitar varios prejuicios, ¿no? Primero, profecía pareciera un término exclusivo del Antiguo Testamento, ¿no? Que el profeta Isaías, que el profeta Elías, que el profeta Eliseo. Y de repente viene el libro de Hechos y nos dice, Judas y Silas como ellos también eran profetas. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo manejamos esto? ¿A qué se refiere la Biblia? ¿Se habrá confundido? Aquí es donde tenemos primeramente tener que desligarnos un poco de lo que es el don en sí y ver el concepto para evitar cualquier tipo de confusión. Ahora bien, solo para reforzar algo, quiero que vayamos a Lucas 16, 16. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Lo voy a leer yo, me siguen con su vista, dice así, Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Palabras en rojo porque así mi Biblia lo tiene, todo lo que fue dicho por Jesús. Así que si Jesús dijo que Juan fue el último profeta es porque así fue. Ahora bien, bueno, y Hechos dice que Judas y Silas eran profetas, y entonces, ¿en qué estamos? Ahora bien, el don de profecía no significa que alguien es profeta como la palabra tajada que tenemos del Antiguo Testamento. En la Biblia se menciona y después en el Nuevo Testamento con matices diferentes. En el matiz del Antiguo Testamento nos referimos a personas que fueron específicamente ocupadas por Dios en momentos y en lugares definidos, que Dios les dio el poder de hacer cosas totalmente sobrenaturales,
que inclusive se recuerdan hasta hoy en día. Ahora bien, Jesús mismo dijo que Juan era el último profeta, porque Juan el Bautista tenía también su propósito. Elías hacía milagros con sus propósitos definidos, al igual que Eliseo, pero Juan el Bautista solo tenía un propósito: preparar el camino para el Mesías, que él mismo lo dijo. Él ni tenía el privilegio de desatar sus agujeras, las sandalias de sus pies, ¿no? Entonces, el don de profecía no se refiere a que alguien va a venir y va a hacer las cosas que hacía Eliseo, que hacía Elías. Cuando menciona el libro de Hechos que Judas y Silas eran profetas, es porque lo está diciendo en el otro contexto. Y para manejar ese contexto tenemos que ver lo demás que nos decía el versículo. Como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron, ojo a esas palabras, a los hermanos, o sea, a los de la iglesia, con abundancia de palabras. Ahí es donde tenemos que analizar a qué se refería lo que dice el resto del versículo. Judas y Silas habían llegado a ese lugar que ahora sí se me ha escapado en qué iglesia estaban o en qué región. Si no me acuerdo mal, seguían en Antioquía. Y como ya saben, cuando iniciaban alguna iglesia, si era posible, mandaban a otros hermanos, la mayoría de las veces de Jerusalén, donde habían surgido los primeros cristianos después de la predicación de Jesús, para confirmar a los hermanos, para darles ánimo de que su fe se estableciera bien, ¿no? Y que no tuvieran dudas de caer en vanas enseñanzas de otras personas, ¿verdad? Entonces, cuando dice el libro de Hechos que Judas y Silas eran profetas, se refieren al acto de predicar la palabra del Señor. No se refiere al matiz antiguo del Antiguo Testamento de que el Señor les revelaba algo específico y hacían milagros. No, Jesús mismo dijo de que Juan el Bautista era el último y de que ahí el acto de la profecía se iba a orientar ahora a predicar la palabra del Señor. Ahí es donde ya tiene sentido el don de profecía. Ahora, si vemos ahora el acto de Judas y de Silas con ese contexto, ya quitándonos de la cabeza las imágenes de Elías y de Eliseo, de Isaías, Judas y Silas estaban predicando el evangelio. Ellos estaban dando un sermón a los hermanos para afirmar su fe. Y esto no lo puede hacer alguien que no conozca de la palabra del Señor. Tenía que hacerlo alguien experto en la palabra del Señor, para no titubear al momento de hablar. Tiene que hacerlo, así como lo dice el final del versículo, con abundancia de palabras. Era un discurso totalmente programado, esquematizado. Ellos sabían dirigirse a la gente con denuedo, sin ningún tipo de tartamudeo. Es porque en eso consiste el don. El don de profecía es el don dado a los cristianos para proclamar la palabra de Dios con audacia y seguridad. Si usted prefiere, si a usted le hace más fácil la comprensión, dígale don de predicación, pues. Pero es el don de profecía según la Biblia. Profecía es proclamar la palabra del Señor, ya sea a conversos o inconversos. Y eso es lo que estaba haciendo Judas y Silas. Judas y Silas eso estaban haciendo. Llegaron donde los hermanos, ellos comenzaban como cristianos nuevos en la vida con el Señor Jesús. Entonces ellos tenían que reafirmar su fe con una buena predicación, con una predicación nutrida de la palabra, no con palabras vanas. Y aquí es donde entramos. En teoría, pues, en la iglesia los que predican deberían de tener este don, ¿no? Pero como dijimos antes, ¿no? No porque yo no tenga el don de fe no voy a creer en Jesús. O no porque yo no tenga el don de sabiduría me voy a excusar de que no entiendo la palabra del Señor. No, es que la capacidad lo tenemos todos. Pero vuelvo y recalco, el don es una exageración, es una ventaja, es un añadido. Así que el que tenga este don de profecía, en teoría puede predicar sin ningún problema.
se puede dirigir a un público sin ningún tipo de restricción, porque el poder viene del Espíritu Santo. Ahora bien, recalcando lo que dije en la primera parte, el Espíritu Santo es el contenido que nos llena y nosotros somos el recipiente. Es un trabajo en equipo. El contenido no se puede lucir si el recipiente no lo permite. Si usted tiene el don y pues no estudia la Biblia, entonces ¿en qué estamos? El don se está desperdiciando. Es muy grave cuando vemos en las iglesias personas que posiblemente tengan este don y no lo perfeccionan. Predicaciones mal hechas, predicaciones que se preparan en 10 minutos antes que empiece el culto. O cuando peor aún, ni siquiera abren la Biblia para predicar. Y comienzan a decir palabras que vienen de su corazón. Hermano, en una predicación Jesús tiene que ser el protagonista, no el predicador, no el pastor, no cualquier persona que ose subir al estrado, subir al púlpito. Por algo es una iglesia, entonces se tiene que hablar la palabra del Señor. Por eso, hermanos, si alguien tiene este don, tiene demanda del Señor, porque tiene que hablar de la palabra, porque tiene esa facilidad de dirigirse a las personas. Es una ayuda sobrenatural, pero como ya lo dije, tiene que ser un trabajo en equipo también de la persona con el Espíritu Santo que mora en él. Y ya para ir terminando vamos a decir unas características para que quede más claro lo que este don es. Así que veamos. Los que tienen el don de profecía son personas espiritualmente maduras, portadores de un mensaje divino especial dirigido a la iglesia o al mundo. Como lo dije, ¿verdad? Se puede predicar a conversos y inconversos. No hay problema. Ahí lo único que va a cambiar es el esquema de la predicación para intentar de que el nombre de Dios sea exaltado, ¿no? La segunda característica. Algún portador en ciertas ocasiones recibe la capacidad de prever los acontecimientos futuros. Como ya saben, hay predicaciones que en momentos convienen y en otros momentos no. De repente puede llegar una persona con este don y tiene que predicar a la iglesia y puede que la iglesia esté necesitada de cierto tema, de cierto pasaje. Y esta persona tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces puede prever que hay algo que sí se necesita platicar en ese momento y otras cosas que se pueden dejar para después. Si yo vengo e intento predicarle a un inconverso de la palabra del Señor, yo no voy a decir, mire, vamos a hacer un estudio de los dones espirituales, Yo tengo que hablarle a esa persona acerca de salvación. Tengo que hablarle de Jesús. Tengo que hablarle del pecado. A él no le interesa en ese momento los dones espirituales porque no tiene nada que ver con su situación actual. No le voy a llegar, mire, le voy a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. A él no le interesa eso, es un tema totalmente sacado de contexto. La persona con este don sabe bien de qué va a hablar y en qué momento, porque el Espíritu Santo se lo dice. No hay que confundir este don con el don de ciencia que decíamos que es cuando alguien recibe información confidencial de Dios por una situación en específico. Esto va acorde y simplemente específico a lo que es la predicación, ¿no? Al momento de la predicación. No hay que sacarlo de ese contexto. Ahora bien, habíamos puesto estos 3 dones juntos solo para ver si no había ningún tipo de confusión, ¿no? Porque decíamos de que algún profeta podría, así como en el tiempo de Eliseo y de Elías, de que a veces la gente se acercaba a ellos y pues ellos ya notaban la intención que tenía esta gente, ¿no? Ahora bien, bajo el concepto de los dones espirituales, estas funciones ya quedan separadas, ¿no? Una cosa es el don de discernimiento, saber con qué intenciones se le acerca la gente a uno por el poder del Espíritu Santo, y otra cosa diferente el don de profecía que ya vimos que es específicamente predicar la palabra. Predicar la palabra. Acuérdese, Juan fue el último profeta, lo dijo Jesús. Ahora la profecía para nosotros es predicar el Evangelio. Es predicar la palabra del Señor. Es tal cual eso. Así que ya habiendo hablado del don de discernimiento de espíritus, el don de fe y el don de profecía, ya queda un bloque más terminado. Así que vamos a ver más dones en la siguiente ocasión.
Así que muchas gracias por su atención, hermanos, y que el Señor los bendiga.